Ignasi, la tecnología hoy en día ya es una realidad en residencias y en centros de día. ¿Qué rol específico juegan las TICs en vuestro modelo de trabajo? En nuestro modelo de trabajo se basa en una dinámica multi e interdisciplinar, en que la información generada por cada profesional debe ser conocida y compartida por todo el equipo. Para ello, las herramientas TIC son imprescindibles. Nosotros necesitamos un registro que sea fácil, pero a su vez que sea exhaustivo, estructurado y homogéneo por parte de todo el equipo. Es evidente que para la gestión de un centro asistencial disponer de una muy buena solución software es indispensable. ¿Cómo vino esta evolución de Nexus hacia Jerus? Nuestro propósito fue ir más allá de una aplicación en la que el objetivo sea registrar toda la información, toda la actividad. Entonces, para ello, nos basamos en tres ejes. El primero, diseñar un módulo en el que realmente se pueda gestionar la atención centrada en la persona, sus características, preferencias, etc. El segundo, ofrecer interoperabilidad. Es clave que la aplicación pueda empezar a hablar con software de otros proveedores que tenéis en los centros residenciales, sean proveedores de cocina, de lavandería, de sistemas paciente-enfermera, etc. Y por último, y yo creo que casi la más importante, dotar de una alta usabilidad y agilidad. Para mí es fundamental que la implementación de tecnología revierta directamente en que el profesional sanitario tenga más tiempo para estar con la persona y no para estar delante de una pantalla de ordenador. Y en este aspecto no encontrasteis resistencia por parte de los profesionales sanitarios en el momento de querer implementar una solución software en el ámbito residencial? Diría que en general este tipo de decisiones son lentas de tomar. Son lentas de tomar, pero cuando finalmente se da el paso, se reciben como una gran noticia, con muy buena aceptación, si bien admitiremos que en la fase inicial del proyecto siempre hay un momento de rechazo, hay un momento de gestión del cambio que hay que gestionar muy bien. Es natural, la implantación de tecnología va a generar cambio de procedimientos, cambio de hábitos, una reacción natural de las personas. Entonces ahí es importantísimo no solo hacer una formación a las personas referentes en el área de dirección médica, de enfermería, trabajo social, psicología, sino también un acompañamiento continuo a todo el equipo de auxiliares, mantenimiento, todo el equipo que conforma un centro residencial. No obstante, me consta, desde Nexus os vemos como una de las instituciones pioneras en la adoptación de tecnología, de TICs, etc. En este sentido, ¿cómo conseguís realmente que las TICs os ayuden a gestionar la atención centrada en la persona? Es evidente que la persona es el centro de nuestra atención, con sus valores, sus tradiciones. Es evidente que nuestra apuesta hacia una asistencia humanizada es clave, pero no por ello debemos de olvidar las nuevas tecnologías. Nuestra experiencia precisamente en esta atención individual nos ha permitido observar que las personas mayores agradecen y aceptan perfectamente la incorporación de las nuevas tecnologías como herramientas terapéuticas, ya sea en el ámbito cognitivo, funcional o incluso emocional. Y sin olvidar el papel de las familias, que no dejan de ser el centro también de nuestra atención, y que la posibilidad de comunicarse y de interaccionar con ellos es fundamental, tanto desde el ámbito del residente con los familiares, pero también de los propios profesionales y de la dirección con ellos. Vinculado con esta comunicación, David, yo te quería preguntar, y justo en este proceso de pandemia tan importante que estamos viviendo este último año, ¿qué innovación os planteáis para garantizar que esa comunicación sea cada vez más elevada? En el ámbito social, pensamos que la innovación apunta hacia potenciar la comunicación con las familias. El año que hemos vivido nos da a pensar que hemos de facilitar herramientas que habiliten el poder comunicar con el familiar, llamadas, videoconferencias, etc. Así como conocer qué está pasando en el día a día del centro, que a la vez, con la privacidad correspondiente, ayudará al centro residencial a ser transparente, a compartir con la sociedad lo que está ocurriendo, ¿no? Por otra parte, estamos también pensando en la seguridad y en la prevención, y en esa línea estamos diseñando un servicio que la mezcla de software y de hardware nos va a llevar a poder controlar la ventilación de espacios cerrados y de esa forma intentar minimizar
el riesgo de contagio por aerosoles. En el ámbito de la prevención, ¿cómo las TICs os ayudan a mejorar la calidad asistencial y a garantizar la seguridad del paciente? Bueno, la mejora continuada hacia la excelencia forma parte de nuestro ADN en Britanis. Y obviamente en el ámbito de la gestión, disponer de un cuadro de mando con una serie de indicadores de calidad y en este aspecto vinculados a la seguridad del paciente, ya sea pues riesgo de úlceras, de caídas, de fuga, la infección nosocomial, es fundamental su detección precoz para poder intervenir y hacer un seguimiento cuanto antes mejor. Y obviamente, una vez más, es vital a disponer de herramientas TIC. Muchas gracias. A vosotros.